El estruendo me despertó. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y el sonido seco que provenía del pasillo parecía haber quebrado el silencio absoluto de la casa. Me levanté de la cama, mi corazón acelerado, mientras me ajustaba la bata y salía del cuarto. La penumbra del pasillo estaba salpicada por un tenue rayo de luz que se filtraba desde la puerta entreabierta de la entrada. Mis pies descalzos se movieron con cautela, el frío del suelo de madera me erizaba la piel. Y ahí estaba él, mi hijo. Sentado en el suelo, recostado contra la pared, su camiseta blanca estaba manchada con manchas oscuras que en la penumbra parecían aún más inquietantes. Mis ojos, aún desenfocados por el sueño, tardaron un instante en registrar la escena. El primer pensamiento irracional me golpeó como una ráfaga de viento. ¿Era sangre? Pero antes de que pudiera preguntar algo, él levantó la mirada, sus ojos cansados y apagados se encontraron con los míos. No es lo que parece, mamá, dijo, rompiendo el silencio. Su voz era ronca, casi un susurro. Trató de levantarse, pero parecía agotado, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Me acerqué rápidamente, arrodillándome frente a él. Tomé su rostro entre mis manos, buscando heridas, algún signo de daño. Él negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro largo. Hubo un accidente en la calle, mamá. Un hombre fue atropellado. Intenté ayudarlo. Hizo una pausa, mirando hacia otro lado. No sé si lo logré. La información tardó un momento en asentarse. Mi hijo, mi pequeño, había estado en medio de un caos nocturno que yo apenas podía imaginar. Sus manos temblaban ligeramente, y de cerca pude ver las manchas de algo oscuro en sus dedos. No era sangre. Era aceite o tal vez tierra. Sus palabras eran sinceras, pero algo en su expresión me decía que había más. Lo ayudé a levantarse, guiándolo hacia la cocina. Mientras preparaba un vaso de agua, lo observaba desde la distancia. Su respiración aún era irregular, y sus movimientos, lentos. Finalmente, se sentó en la silla frente a la mesa, dejando caer los hombros como si toda la tensión acumulada estuviera abandonando su cuerpo de golpe. ¿Llamaste a alguien? ¿La policía? ¿Una ambulancia? Pregunté mientras le pasaba el vaso de agua. Él lo tomó, pero no bebió. Solo lo sostuvo entre sus manos, mirándolo como si contuviera las respuestas a preguntas que él mismo no podía formular. Sí. Llamé. Llegaron cuando ya no podía hacer más. Me pidieron mis datos. Pero, no sé, mamá. Sentí que no era suficiente. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó al fin, levantando la mirada hacia mí. Su pregunta me desconcertó. Claro que había hecho lo correcto. Había ayudado a alguien en un momento de necesidad. Pero entendía su incertidumbre. Tal vez había visto algo que lo había marcado, algo que yo no podía alcanzar con palabras. Me acerqué y apoyé una mano en su hombro. Hiciste todo lo que podías. Más de lo que mucha gente haría. Estoy orgullosa de ti. Él asintió débilmente, pero no parecía convencido. La conversación se desvaneció, y por unos minutos, el único sonido en la cocina fue el suave tic-tac del reloj de pared. El cansancio finalmente lo venció, y lo vi arrastrar los pies hacia su habitación. Me quedé en la cocina un rato más, inmóvil, mientras mi mente trataba de unir las piezas de lo que acababa de suceder. Por impulso, encendí el televisor en la sala. Una reportera hablaba sobre un accidente ocurrido esa misma noche, en una calle a pocos kilómetros de casa. Las imágenes mostraban una ambulancia, luces intermitentes y una bicicleta destrozada al borde de la carretera. La conexión fue inmediata. Era el incidente del que mi hijo había hablado. Pero había algo extraño en las palabras de la reportera. Mencionó que el testigo clave, un joven que había intentado ayudar, había abandonado el lugar antes de que la policía pudiera interrogarlo más a fondo. Apagué el televisor y me hundí en el sofá, sintiendo una mezcla de preocupación y desconcierto. Mi hijo no me había contado todo. ¿Qué estaba ocultando? ¿Y por qué? La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, con el sonido del despertador de Michael rompiendo el silencio. Yo estaba en la cocina preparando el café, mientras mi mente aún repasaba los eventos de la noche anterior. Mi hijo, Lucas, seguía durmiendo, exhausto después de lo que había vivido. Las manchas en su ropa aún estaban frescas en mi memoria, al igual que la sensación de que me ocultaba algo. Michael entró en la cocina con su habitual prisa. Su maletín estaba apoyado junto a la puerta,
y su teléfono ya vibraba sobre la mesa con notificaciones. Parecía como si estuviera en cualquier lugar excepto aquí. Se sirvió un café sin siquiera mirarme y se sentó frente a la pantalla de su portátil. «Salgo en 1 hora. ¿Puedes llevarme al aeropuerto?», preguntó sin levantar la vista. «Claro», respondí automáticamente, aunque una punzada de irritación atravesó mi pecho. Otra semana fuera. Otro viaje. Otro recordatorio de cuánto tiempo pasábamos separados, incluso estando bajo el mismo techo. Michael siempre había sido así, y en cierto modo, yo lo había aceptado. Pero esa mañana, algo era diferente. Mi paciencia estaba más delgada de lo habitual. Tal vez era la falta de sueño, o quizás el peso de lo ocurrido con Lucas la noche anterior. De cualquier manera, no pude evitar que mi frustración se deslizara en mi tono. «¿Alguna vez te detienes a preguntarte cómo estamos?», dije, observando cómo sus dedos seguían tecleando. «¿Cómo estamos quiénes?», respondió distraídamente, sin apartar los ojos de la pantalla. Mi respuesta fue un suspiro, uno cargado de todas las palabras que no dije. ¿Cómo podía explicarle que, aunque compartíamos una casa, sentía que vivíamos vidas completamente diferentes? Que había noches en las que el silencio de su ausencia era tan ensordecedor que apenas podía soportarlo. «Nada, olvídalo». Tomé mi taza y salí al patio trasero, buscando un respiro en el aire fresco de la mañana. Lucas apareció poco después, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. Parecía más tranquilo que la noche anterior, aunque había algo en su expresión que no me cuadraba. Quizás era la forma en que evitaba mi mirada, o como sus movimientos parecían más cautelosos de lo habitual. «Buenos días, mamá», dijo, sentándose frente a mí en la mesa del patio. «Buenos días, cariño. ¿Cómo dormiste?», pregunté, intentando mantener la voz ligera. «Bien. Gracias por escucharme anoche», respondió, aunque su tono era distante. Quise preguntarle más, pero algo me detuvo. No quería presionarlo, no después de lo que ya había pasado. En cambio, le ofrecí un plato de fruta, y durante un rato, comimos en silencio, interrumpido solo por el zumbido del teléfono de Michael en el interior de la casa. Cuando llegó el momento de llevar a Michael al aeropuerto, Lucas insistió en acompañarnos. Me sorprendió, ya que normalmente evitaba cualquier actividad que involucrara a su padre. Durante el trayecto, ellos casi no hablaron. Michael estaba inmerso en su teléfono, y Lucas miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo conducía en silencio, sintiéndome como una espectadora en mi propia vida. «Cuídense», dijo Michael al bajarse del coche. Le di un beso rápido en la mejilla, más por costumbre que por otra cosa, y vi cómo desaparecía en la terminal. El camino de regreso a casa fue incómodamente tranquilo, hasta que Lucas finalmente rompió el silencio. «¿Estás siempre así?», preguntó, mirando hacia adelante. «¿Así cómo?», respondí, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Ausente. Es como si ni siquiera estuviera aquí cuando está en casa». Sus palabras me golpearon con fuerza porque eran ciertas. Había algo profundamente triste en la forma en que lo dijo, como si estuviera describiendo una herida que llevaba consigo desde hacía tiempo. «Ha sido así por mucho tiempo, Lucas. Supongo que aprendí a vivir con ello», admití, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «No deberías tener que hacerlo, mamá», dijo en voz baja, y esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros durante el resto del viaje. De vuelta en casa, Lucas sugirió que saliéramos a caminar. Acepté, agradecida por la oportunidad de distraerme. Nos dirigimos al parque cercano, donde el aire fresco parecía aligerar el peso de nuestros pensamientos. Caminábamos lado a lado, sin rumbo fijo, mientras él me contaba anécdotas de su trabajo. Me reí de algunas de sus historias, agradecida por esos momentos de normalidad. Pero en un momento, mientras estábamos sentados en un banco, algo cambió. Lucas se quedó en silencio, mirando fijamente a un punto en el horizonte. Seguí su mirada y vi a un hombre que pasaba cerca de nosotros. Lucas apartó rápidamente la vista y cambió de tema, pero su comportamiento fue tan extraño que no pude ignorarlo. «¿Conoces a ese hombre?», pregunté, intentando sonar casual. «No, solo me recordó a alguien». Su respuesta fue evasiva, y aunque quise presionar, decidí dejarlo pasar. Cuando regresamos a casa, la sensación de que Lucas me ocultaba algo seguía persiguiéndome. Intenté concentrarme en las tareas cotidianas, pero no podía sacarme de la cabeza su reacción en el parque.
Algo no estaba bien, y aunque él no estaba dispuesto a decírmelo, yo estaba decidida a descubrirlo. La noche había sido larga. Después de encontrar el boleto de tren en el bolsillo de Lucas, me pasé horas intentando darle sentido. ¿Por qué lo tenía? ¿Dónde había estado realmente? Algo en mí quería enfrentarlo, exigirle respuestas, pero al mismo tiempo sentía miedo de lo que podría descubrir. Tal vez no quería saberlo. Tal vez prefería quedarme con la versión de mi hijo que conocía, la que me hacía sentir segura. La mañana siguiente llegó con el usual canto de los pájaros, pero mi mente seguía atrapada en los eventos recientes. Mientras preparaba café, escuché a Lucas bajar las escaleras. Su cabello estaba despeinado, llevaba una camiseta vieja y unos pantalones cortos que parecían haber sido sacados de un cajón olvidado. Sin embargo, había algo diferente en él. Parecía relajado. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa mientras se acercaba al refrigerador. Sacó un cartón de jugo de naranja y lo bebió directamente, algo que siempre me molestaba. Pero esta vez no dije nada. Estaba más interesada en entender qué pasaba por su mente. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?», pregunté mientras servía 2 tazas de café. «Sí, mejor que en días. ¿Y tú? ¿Todo bien?». Me miró, y por un segundo, sentí que sabía que algo me inquietaba. Pero su mirada no era acusatoria, sino curiosa. «Sí, claro, todo bien». Mentí, ocultando mi ansiedad detrás de una sonrisa débil. Después del desayuno, Lucas desapareció en su habitación y yo me dediqué a mis quehaceres, intentando distraerme. Más tarde, cuando finalmente decidió salir, lo hizo con una caja en la mano. La dejó sobre la mesa frente a mí con una sonrisa amplia. «Esto es para ti», dijo, cruzando los brazos con satisfacción. «¿Qué es?», pregunté, levantando la tapa con curiosidad. Dentro había un brillante cepillo de dientes eléctrico, grande, robusto y con un diseño futurista. Me sorprendió el gesto, pero más me desconcertó el tamaño del aparato. «¿No está algo grande?», bromeé, levantándolo y sintiendo su peso. «Es el mejor del mercado, mamá. Vas a ver, tus dientes nunca se habían sentido tan limpios». No quería decepcionarlo, así que decidí probarlo de inmediato. Subí al baño con él para que me explicara cómo funcionaba, pero era evidente que no estaba muy preparada para usar algo tan sofisticado. Tras varios intentos fallidos, le dije en tono jocoso: «Lucas, ven aquí. No sé qué estoy haciendo. Necesito que lo hagas por mí». «¿Qué, mamá?», respondió riendo, pero finalmente accedió. Él tomó el cepillo, encendió el motor y, con mucha paciencia, empezó a limpiar mis dientes. El cepillo vibraba con tanta fuerza que se sentía como si todo mi cráneo estuviera retumbando. Pero lo peor era su tamaño. Apenas podía mantener la boca abierta lo suficiente. «Lucas, esto es imposible», protesté entre risas mientras intentaba aguantar. «Mamá, yo tampoco puedo más». «Esto es demasiado», dijo él, luchando por mantener el control del cepillo. Ambos terminamos riéndonos a carcajadas, las lágrimas rodando por nuestras mejillas. Fue un momento tan absurdo y genuino que, por un instante, me olvidé de mis preocupaciones. Era como si todo lo extraño y tenso entre nosotros se hubiera evaporado, aunque solo fuera por unos minutos. Más tarde ese día, Lucas me propuso salir a caminar al centro de la ciudad. Acepté, agradecida por la oportunidad de pasar tiempo juntos. Paseamos por las calles, observando escaparates y disfrutando del sol. En un momento, entramos en una tienda de antigüedades, donde Lucas pareció fascinado con un reloj antiguo. «¿Te gusta?», le pregunté, notando cómo examinaba cada detalle. «Es bonito, pero caro. Creo que no está hecho para mí». Dejó el reloj con cuidado y siguió mirando otras cosas, pero su expresión había cambiado. Parecía más melancólico. En el camino de regreso, sentí que algo lo inquietaba, así que decidí aprovechar el momento para hablar. «Lucas, ¿hay algo que me quieras contar?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «¿Por qué lo dices?», respondió, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. «No lo sé. A veces parece que tienes algo en la cabeza, pero no me lo dices. Solo quiero ayudarte». Él guardó silencio por un momento, luego se detuvo en seco y me miró. «Mamá, hay cosas que prefiero resolver solo. Pero gracias por preocuparte». Sonrió ligeramente y siguió caminando, dejando la conversación a medias. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa.
El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la sala con un resplandor cálido. Me encontraba sentada en la mesa del comedor, sosteniendo una taza de café frío. En mi mano, el boleto de tren que había encontrado la noche anterior. Lucas aún no bajaba, y yo repasaba una y otra vez las palabras que diría para enfrentarme a él. Quería respuestas, pero también temía las verdades que podrían salir a la luz. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió mis pensamientos. Lucas apareció con una expresión tranquila, como si nada estuviera fuera de lugar. Se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó con una sonrisa que parecía genuina, aunque había algo en su tono que me hizo dudar. Sí, lo suficiente, respondí, dejando el boleto sobre la mesa entre nosotros. Su mirada bajó al papel, y vi cómo su rostro se tensaba al instante. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. De tu chaqueta. Lo encontré anoche. ¿Quieres explicarme por qué tenías un boleto de tren para esa noche, cuando supuestamente estabas en casa? Mi voz era firme, pero no acusatoria. Quería que él sintiera que podía hablar conmigo. Lucas suspiró, pasándose una mano por el cabello. Parecía estar debatiéndose internamente, pero finalmente habló. Tenía planes de irme, mamá. De dejar todo atrás por un tiempo. Pero al final, no lo hice. Me quedé porque, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Porque pensé en ti. En lo que significaría para ti si me iba sin decir nada. Su confesión me dejó sin palabras por un momento. Había algo profundamente doloroso en la idea de que mi hijo estuviera tan perdido como para considerar huir. Pero más que eso, me dolía que sintiera que no podía compartirlo conmigo. Lucas, ¿por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz suavizándose. Porque no quería que pensaras que era débil. Ya es suficiente con lo que pasa con papá. No quería ser otra carga para ti. Sus palabras eran como una daga en el pecho. ¿Cómo no me había dado cuenta de cuánto estaba cargando? Decidí no presionarlo más en ese momento. En cambio, le sugerí que saliéramos de casa por un rato. Necesitábamos aire fresco, un cambio de escenario que pudiera aligerar la tensión. Lucas aceptó, y juntos nos dirigimos a un lago a las afueras de la ciudad, un lugar que solíamos visitar cuando él era pequeño. El camino fue tranquilo. Hablábamos de cosas triviales, evitando los temas pesados que nos habían acompañado en los últimos días. Una vez en el lago, alquilamos un bote y nos adentramos en las aguas serenas. Por un momento, parecía que el tiempo se detenía. Lucas remaba con calma, mientras yo observaba el reflejo del sol en el agua. A veces desearía que las cosas fueran más simples, dijo de repente, rompiendo el silencio. Todos lo deseamos en algún momento, respondí, observándolo. Había algo en su expresión que me recordó al niño que solía ser, lleno de sueños y esperanzas. Cuando regresamos a la orilla, nos sentamos en la hierba, dejando que la brisa fresca nos envolviera. Lucas me miró con una mezcla de seriedad y ternura. Mamá, sé que a veces me cierro contigo. Pero quiero que sepas que siempre pienso en ti. Que lo que hago, incluso cuando parece que no tiene sentido, siempre tiene algo que ver contigo. Sus palabras me conmovieron más de lo que podía expresar. No sabía qué decir. Así que simplemente le di un abrazo, uno que él correspondió sin dudar. Fue un momento breve, pero lleno de significado. El camino de regreso a casa fue tranquilo, casi placentero. Sin embargo, algo cambió esa noche. Mientras Lucas preparaba la cena, noté que me observaba con más atención de lo habitual. Había algo en su mirada, algo que no podía identificar. Más tarde, mientras recogíamos la cocina, ocurrió algo que me tomó completamente por sorpresa. Estábamos bromeando sobre una de las anécdotas del día cuando, de repente, se inclinó hacia mí y me dio un beso. Fue un gesto impulsivo, rápido, que terminó tan pronto como empezó. Ambos nos congelamos. Lucas se apartó, claramente avergonzado, y yo no supe qué decir. La tensión en el aire era palpable, pero antes de que pudiera reaccionar, él habló. Lo siento. No sé qué me pasó. Se llevó las manos al rostro, evitando mirarme. Yo traté de recuperar la compostura. No sabía qué significaba ese gesto, pero estaba decidida a no dejar que complicara aún más las cosas. Está bien, Lucas. Mi voz era tranquila, pero firme. Quería transmitirle que todo estaba bajo control, incluso si yo misma no lo sentía así. La mañana comenzó con un peso en el aire,
como si las paredes de la casa supieran que algo había cambiado. Me desperté temprano, pero no fui a la cocina como de costumbre. En lugar de eso, me quedé sentada en la cama, repasando los eventos de la noche anterior una y otra vez. El beso de Lucas era un eco en mi mente, un momento que no lograba entender. ¿Qué había significado para él? ¿Y qué debería significar para mí? Decidí no mencionarlo, al menos no de inmediato. Lo conocía lo suficiente como para saber que él también estaba lidiando con sus propios pensamientos, y enfrentarlo demasiado pronto solo haría que se cerrara más. Cuando finalmente bajé, Lucas ya estaba despierto. Estaba sentado en el sofá, con una taza de café en la mano, pero no me miró cuando entré. Su postura era rígida, como si estuviera tratando de hacerse invisible. «Buenos días», dije, tratando de sonar casual. «Buenos días, mamá», respondió, su tono más suave de lo habitual. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Estábamos navegando un territorio desconocido, y ambos parecíamos conscientes de que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se derrumbara. Pasé gran parte de la mañana ocupándome de tareas domésticas, intentando distraerme. Lucas salió un par de veces al patio, pero volvía rápidamente, como si estuviera evitando quedarse solo por mucho tiempo. Finalmente, al mediodía, rompió el silencio. «¿Qué te parece si vamos al centro? Hace tiempo que no salimos juntos». Su propuesta fue inesperada, pero bienvenida. «Me parece bien. Déjame cambiarme. Y vamos». Sonreí, intentando aliviar la tensión que aún flotaba en el aire. El viaje al centro fue tranquilo. Hablamos de cosas triviales, el clima, las tiendas que habían abierto recientemente, los recuerdos de otras veces que habíamos ido juntos. Sin embargo, ambos sabíamos que había un elefante en la habitación que ninguno quería mencionar. Después de caminar un rato, entramos en una librería. Lucas siempre había tenido una fascinación por los libros viejos, y verlo pasear entre las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los ejemplares, me hizo sonreír. Era un recordatorio de la parte de él que aún conservaba su esencia, esa curiosidad infantil que siempre había admirado. «Mira esto», dijo, sacando un libro con una portada desgastada. «¿Te acuerdas de esta historia? Me la leías cuando era niño». «Claro que me acuerdo. Solías pedirla todas las noches». Tomé el libro, y al hacerlo, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un gesto insignificante, pero suficiente para que ambos nos quedáramos en silencio por un momento. Dejamos la librería poco después, llevando el libro con nosotros. Lucas insistió en comprarlo, diciendo que quería tenerlo como un recuerdo. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder no me abandonaba. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en la sala. Lucas estaba más relajado, incluso hizo algunas bromas que lograron sacarme una risa genuina. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, su tono cambió. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Su voz era seria, y sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me puso nerviosa. «Claro, dime. ¿Tú eres feliz?» La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no la hubiera considerado antes, sino porque nunca pensé que él lo haría. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondí después de un momento. «Estoy bien, supongo. Hago lo que puedo». «Eso no es suficiente, mamá. Mereces más que estar bien. Mereces ser feliz, sentirte plena». Sus palabras eran sinceras, y por un momento, sentí que estaba viendo a alguien mucho mayor que mi hijo. «¿Y tú, Lucas? ¿Eres feliz?» Le devolví la pregunta, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy intentando serlo. Pero a veces siento que no importa lo que haga, siempre falta algo». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si decir o no lo siguiente. «A veces pienso que soy yo el problema». «No digas eso. Tú no eres el problema, Lucas. Estás creciendo, buscando tu camino, y eso es normal». Quise decir más, pero no encontraba las palabras. El resto de la noche transcurrió en un silencio cómodo, pero cargado de emociones. Cuando finalmente me fui a la cama, no pude evitar sentir que estábamos en un punto de inflexión. Algo iba a cambiar, y aunque no sabía si sería para bien o para mal, sabía que era inevitable. El día comenzó con una calma engañosa, pero dentro de mí todo era un torbellino. Después de la pregunta de Lucas la noche anterior, no pude dormir. Su mirada, llena de una mezcla de ternura y seriedad,
seguía fija en mi mente. Esa mañana lo encontré en la cocina, preparándose un café como si todo fuera normal. Pero había algo diferente en el aire, una tensión casi palpable. «Buenos días», dije, intentando sonar natural mientras me servía un poco de té. «Buenos días, mamá». Su respuesta fue tranquila, pero sus ojos no se cruzaron con los míos. Pasamos la mañana en silencio, ocupándonos de nuestras rutinas. A mediodía, Lucas rompió el hielo. «¿Qué te parece si vamos al parque? Hace buen tiempo». Su propuesta me tomó por sorpresa, pero acepté. El parque estaba tranquilo, con apenas unas pocas familias disfrutando del día. Caminamos en silencio, hasta que Lucas se detuvo cerca de un banco bajo la sombra de un árbol. «Mamá, hay algo que quiero decirte», dijo, y su tono me dejó claro que lo que venía era importante. «Dime, cariño. Estoy aquí para escucharte». Me senté junto a él, esperando sus palabras. Lucas tomó aire, como si estuviera reuniendo valor. «Estos últimos días no han sido fáciles. Hay algo que llevo dentro, algo que me ha estado consumiendo, y no sé cómo manejarlo». «¿De qué se trata? Puedes decírmelo, lo sabes». «Se trata de ti, mamá, y de lo que siento». Mi corazón se detuvo por un segundo. No sabía qué esperar, pero sus palabras eran un eco de las emociones no dichas que habían estado flotando entre nosotros. «Eres lo más importante en mi vida. Siempre lo has sido. Pero a veces siento que no estoy a la altura, que nunca podré devolverte todo lo que me has dado». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Quise hablar, decirle que nada de eso era cierto, pero me detuvo con un gesto. «Anoche, después de lo que pasó, no pude dejar de pensar en lo equivocado que he estado. No quiero que pienses que mis acciones son por egoísmo o por confusión. Solo quiero que sepas que haré todo lo posible por ser alguien de quien te sientas orgullosa». Sus palabras me dejaron sin aliento. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero las contuve. «Lucas, siempre he estado orgullosa de ti. No necesitas demostrarme nada. Eres suficiente tal como eres». Puse una mano en su hombro, esperando que mis palabras llegaran a él. Se inclinó hacia mí, y por un momento pensé que iba a llorar, pero en cambio, dejó escapar una risa suave. «Gracias, mamá. No sabes cuánto significa eso para mí». Su voz estaba cargada de emoción, pero también de alivio. Caminamos un poco más antes de regresar a casa. Esa noche, mientras cenábamos, algo cambió. La tensión entre nosotros se desvaneció, reemplazada por una calma reconfortante. No necesitábamos más palabras. Ambos sabíamos que habíamos dado un paso importante. Más tarde, antes de irse a dormir, Lucas dejó algo sobre la mesa de la cocina, el libro que habíamos comprado juntos en la librería. «Es para ti», dijo con una sonrisa. Lo abrí después de que se fue. En la primera página, había escrito una dedicatoria. «Para la mejor madre del mundo. Gracias por ser mi guía, mi refugio y mi fuerza. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Lucas». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Me sentí llena, como si por fin hubiera encontrado una pieza perdida de mi vida.